Primero que nada, quisiera darle las gracias al grupo FISIC, a Vanessa también por la invitación, que en verdad estoy muy honrado de poder estar acá frente a todos ustedes y los asistentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy les traigo un tema, como ya ha comentado nuestro moderador, que es de la inflamación crónica de bajo grado, y entender bien de qué se trata esta inflamación de crónica de bajo grado y cómo ésta se podría estar relacionando con la resistencia a la insulina en un órgano, o sea, en un tejido muy relevante para poder mantener la homeostasis de la glucosa a nivel del organismo, que es el músculo esquelético. Primero, quisiera hacer una, una pequeña introducción para poder comentar qué está sucediendo a nivel mundial y a nivel nacional en base a las enfermedades crónicas no transmisibles. El panorama no es muy alentador. A nivel mundial, aproximadamente el 31% de las enfermedades, de las muertes son por enfermedades cardiovasculares, 16% cáncer, 7% enfermedades crónicas respiratorias, 3% diabetes. Esto es de todas las edades, de ambos sexos, y esto fue un espectro que hizo la Organización de Naciones Unidas en el año 2016. Ellos especifican que aproximadamente el 71% de 57 millones de muertes son producidas por estos efectos de las enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel nacional, tampoco tenemos un panorama muy alentador, debido a que, si bien tenemos menores índices de muertes por enfermedades cardiovasculares, sí tenemos un aumento en base a los niveles de diabetes. Pero a diferencia a nivel mundial, el 85% de todas las muertes a nivel nacional se atribuyen a las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, este es un índice gravísimo. Algunos autores hablan sobre la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles en base a que son producidas por la obesidad. Entonces, esto es debido a un cambio en nuestros estilo de vida, hábitos tanto de movilidad, de movimiento, de ejercicio y hábitos nutricionales, que si bien a través de la evolución nunca habíamos tenido una época como la que estamos viviendo en los últimos tiempos, en la cual nosotros podemos tener acceso a distintos tipos de alimentos de alto índice calórico, pero hemos reducido drásticamente nuestro movimiento. Antiguamente nosotros éramos cazadores-recolectores y a veces no teníamos la disponibilidad para poder obtener un alimento fácilmente y también de muy alto índice calórico. Por lo cual, la panorámica que nosotros estamos viviendo en nuestros tiempos actuales es bastante desacoplada de nuestra biología, nuestra evolución en base a la biología. Y estos cambios cambios de hábito de movimiento, tanto de ejercicio como de nutrición, generan lo que nosotros llamamos obesidad, que es una acumulación exacerbada de tejido adiposo tanto a nivel subcutáneo como a nivel visceral. Pero además se asocia que la obesidad podría estar desarrollando distintos tipos de enfermedades crónicas no transmisibles en las cuales nosotros podemos encontrar la resistencia insulínica, que es un estado previo al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, que es cuando se destruyen estas células beta pancreáticas que nosotros podemos encontrar en los islotes de Langerhans, en el páncreas. Pero todavía no está del todo dilucidado el cómo se produce este paso de la obesidad hacia el desarrollo de un estado de insulínico resistencia y el posterior desarrollo de la patología de diabetes mellitus tipo 2. Y entre ellas podemos encontrar la inflamación crónica de bajo grado. Pero vamos a hacer un desglose para poder entender de qué se trata esta inflamación crónica de bajo grado. Primero, hacer un catastro de qué se trata la inflamación. Primero, tenemos la inflamación aguda. Esta inflamación que se produce, por ejemplo, por factores no infecciosos, como lo que son a nivel físico, quemaduras, congelaciones, lesiones físicas, cuerpos extraños, trauma, radiación y daño a nivel celular. Esta inflamación aguda puede ser tanto de bajo grado como de alto grado, dependiendo del daño que se esté produciendo a nivel tisular. Y también tenemos la inflamación aguda a nivel químico, que se produce por el consumo de glucosa, ácido graso, toxinas, alcohol, irritantes químicos. Y es verdad, nosotros generamos una inflamación a nivel postprandial, a nivel de que nosotros estamos consumiendo alimentos debido a que la inflamación es parte de nuestro sistema inmune, es uno de nuestros mecanismos de protección para poder combatir algún agente extraño que nosotros podamos estar consumiendo. Entonces, al nosotros consumir algún tipo de alimento, nosotros generamos una pequeña grado de inflamación a nivel agudo, que se pasa en muy poco tiempo.
Y tenemos los otros factores como que son infecciosos, que son los más comúnmente conocidos, como los virus y los microorganismos. Y tenemos esta inflamación crónica que se basa en un periodo de tiempo bastante largo, en el cual es mantenida y es de bajo grado porque no logra producir lo que se produce en la inflamación aguda, que podría ser de alto grado, donde se genera un daño tisular. Entonces, esto es una paradoja que se estaba produciendo en base a nuestros hábitos alimentarios, que nosotros vamos desarrollando este tipo de obesidad, este almacenamiento exacerbado de tejido adiposo, tanto subcutáneo como a nivel visceral, que el visceral es uno de los más preocupantes, dependiendo también de la disposición que tenga la persona para poder almacenar este tipo de tejido, que podría estar generando posteriormente distintos tipos de enfermedades. Pero ¿qué consecuencias podría tener a nivel de los tejidos esta inflamación crónica de bajo grado? Y sobre todo en un tejido súper relevante para mantener la homeostasis a nivel del organismo, como lo es el músculo esquelético. Primero que nada, hablar por qué es tan importante el músculo esquelético para poder mantener la homeostasis a nivel del organismo, sobre todo para mantener los niveles de glucosa. Primero, el músculo esquelético es el tejido metabólicamente más activo, o sea, más extenso activamente. Equivale aproximadamente al 30 y 40% de la masa corporal total. Y además, estos porcentajes pueden aumentar debido a las personas que están sometidas a entrenamiento, específicamente las personas que entrenan algún tipo de entrenamiento de fuerza, de sobrecarga. Y acá es como el músculo esquelético toma relevancia porque él se encarga aproximadamente de entre el 80 y 90% de la captación de glucosa. Esto fue medido a través de un clam euglicémico hiperinsulinémico, que es una de las test o exámenes gold standard para poder determinar resistencia insulínica. Entonces, tenemos estos dos panoramas donde... Eh, un segundo que no me funciona el cursor. Bueno, tenemos estos dos panoramas, tenemos un exceso de consumo de macronutrientes y además tenemos estos mediadores proinflamatorios que estarían generando una alteración en nuestra señalización de insulina, entendiéndose la insulinoresistencia como una baja sensibilidad a la acción de la hormona de la insulina en órganos tejidos que son relevantes para poder captar esta glucosa. Y por consiguiente la disminución de la captación de glucosa generando una hiperglicemia a nivel plasmático. Y por ende, el páncreas, las células beta, tienen que producir aún más insulina para poder generar que los tejidos puedan captar glucosa. Por lo tanto, además de una hiperglicemia, se genera una hiperinsulinemia por la sobrecarga que está teniendo estas células beta pancreáticas para poder disminuir los niveles de glicemia que se están generando a nivel plasmático. Entonces, para poder entender esto, necesitamos primero un concepto es entender un concepto relevante que es la lipotoxicidad. Pero, ¿qué es la lipotoxicidad? Eh, Acá voy a hacer un dibujito explicativo para entender paso a paso de cómo se trata la lipotoxicidad. Acá tenemos unos adipocitos de tamaño normal, donde tienen su funcionalidad aún en correcto estado. Pero sucede que luego, por este exceso de consumo de macronutrientes, este adipocito, que tenía una funcionalidad totalmente normal, se vuelve un regalón del rancho, es decir, aumenta su capacidad de poder almacenar y se vuelve disfuncional. Llega un minuto que este adipocito no puede seguir almacenando más ácido graso. Y esto genera la producción de diacilgliceroles y diceramientos, son metabolitos que son producidos a nivel de las reacciones lipídicas que se están generando al interior de esta célula adipositaria, que estarían desarrollando, activando quinasas que estarían disminuyendo la actividad de la señalización de insulina, como las PKC, específicamente PKC anormales, como es esta PKCCE. Por lo tanto, tenemos un adipocito que ya no puede almacenar más ácido graso y además se vuelve disfuncional a la acción de la insulina. Por lo tanto, este adipocito ya no puede funcionar correctamente desde su punto de vista anabólico. Pero nosotros tenemos el otro mecanismo, si bien tenemos anabolismo y catabolismo, y tenemos todavía en funcionamiento
la lipólisis, esta liberación de ácidos grasos. Entonces, al no tener la capacidad de poder seguir almacenando, este adipocito, este hipertrofiado que ya no puede seguir almacenando, empieza a liberar ácido graso al sistema. Entonces, y si estos ácidos grasos se comienzan a almacenar en tejidos que no son están hechos para poder almacenar estos ácidos grasos. Como primero, nosotros podemos encontrar estas placas que se generan a nivel de los vasos y además este tejido adiposo ectópico que se empieza a adherir alrededor de los tejidos que no son propios del almacenamiento de tejido adiposo, como el corazón, músculo esquelético, hígado. Además, estos adipocitos hipertrofiados comienzan a liberar una proteína que se llama proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1, que sale ahí específico como MCP1, o también conocido como CCL2. Esta proteína lo que hace es atraer macrófagos y monocitos o células del sistema inmune hacia donde se está liberando esta proteína quimioatrayente de monocitos de tipo 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la bien conocida infiltración de células del sistema inmune en este tejido adiposo que está disfuncional e hipertrofiado. Además, estos macrófagos o monocitos tienen la característica de que liberan células proinflamatorias. Como bien había dicho antes, las células proinflamatorias, estas citoquinas, como se les suele conocer, son parte de nuestro sistema inmune innato. Entonces, estas células reconocen que puede existir algún tipo de daño porque estos adipocitos que están hipertrofiados, además, podrían estar sufriendo algunos procesos de apostosis, de muerte celular. Entonces los adipocitos tienen que correr hacia esa zona para poder reparar dentro de lo que ellos comprenden esta zona y empiezan a liberar células proinflamatorias como lo habíamos mencionado en la inflamación aguda. Hay un daño que hay que reparar. Entonces, pero no solamente se genera esta liberación de estas citoquinas proinflamatorias a nivel del tejido adiposo, sino que además se empiezan a liberar a nivel sistémico. Entonces, para poder redondear, nosotros habíamos dicho que este adipocito hipertrofiado libera ácido graso al organismo. Se empieza a acumular tejido adiposo a nivel ectópico en órganos que no son propios del almacenamiento de tejido adiposo. Los macrófagos se empiezan a distribuir en estas zonas donde nosotros podemos encontrar estos adipocitos que no son propios del almacenamiento en tejido adiposo ectópico, almacenado en corazón, músculo esquelético, páncreas, o sea, hígado, y empiezan a liberar esta exacerbación, esta exacerbada cantidad de citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, esta es una forma bastante sencilla de poder entender cómo se produce esta inflamación crónica de bajo grado. Pero, ¿qué sucede con el músculo esquelético? Como habíamos mencionado, se empieza a acumular tejido adiposo ectópico. Entonces empezamos a tener este músculo esquelético, estos miocitos que tienen almacenamiento adipositario, pero es propio para la utilización como almacenamiento, como nosotros almacenamos glucosa en glucógeno. Pero cuando se empieza a producir este fenómeno de lipotoxicidad, nosotros nos encontramos con esto. Nos encontramos con una cantidad gigantesca de tejido adiposo que no debería estar ahí, que además no es utilizado porque el paciente, la persona que está teniendo estos niveles de lipotoxicidad, no está utilizando este sustrato energético para poder generar movimiento, y se empiezan a acumular estas citoquinas proinflamatorias que habíamos mencionado, y también se empiezan a generar estos procesos de muerte celular que atraen aún más estas células del sistema inmune para poder reparar esta zona dañada. Entonces, ahora que hablamos de lo que era la lipotoxicidad, que se empiezan a liberar ácidos grasos libres al medio sistémico y se empiezan a liberar aún más estas proteínas quimioatrayentes y monocitos que atraen células del sistema inmune, generando esta llamada inflamación crónica de bajo grado, que conlleva la liberación de estas citoquinas proinflamatorias como lo es TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, IFN gamma, interleuquina 6 y una proteína, una citoquina que ha estado bastante nombrada en el último tiempo, que es interleuquina 1 beta. Ya veremos por qué ha estado tan nombrada en el último tiempo. Entonces tenemos estos dos procesos en los cuales tenemos lipotoxicidad por un lado y tenemos inflamación crónica de bajo grado por el otro, que la evidencia sugiere que estos dos agentes podrían estar induciendo esta resistencia insulínica en tejidos que son sensibles a la acción de ella.
Y por lo que habíamos visto antes, si hay resistencia a la insulina, se genera más lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad genera mayor inflamación crónica a bajo grado. Por lo tanto, tenemos un círculo vicioso en el cual es bastante complicado de poder decir por dónde podemos arreglar este sistema. Pero para poder extrapolarlo de una forma más sencilla, ¿cuál es el mecanismo que se estaría dando para que se produzca este círculo vicioso? Primero, destacar que existe un complejo multiproteico que es propio del sistema inmune innato, que es el inflamosoma NLRP3. El inflamosoma NLRP3 es un complejo multiproteico que ha sido descrito, como bien dije, en el sistema inmune, pero también ha sido descrito en los adipocitos. Por lo tanto, tanto los adipocitos como las células del sistema inmune tienen la capacidad de poder liberar estas células proinflamatorias y poder generar esta inflamación, ya sea a nivel agudo o a nivel crónico y de bajo grado. Este sistema de inflamosoma NRP3 tiene la característica que se puede activar de dos maneras. Primero, la bien conocida como las PAMs, estos patrones moleculares asociados a patógenos, que son, por ejemplo, virus. Entonces, primero, destacar que acá en la primera, en el primer receptor que nosotros podemos encontrar, ahí dice PAMS como es LPS. LPS son lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son partes que contienen microorganismos que pueden ser detectadas por estos receptores. Pero este receptor también puede ser activado por ácido graso. Hay estudios que lo han hecho con palmitato, por ejemplo, que es un ácido graso que genera la señalización propia de este receptor que es TLR4. Además, como habíamos dicho antes, aquí tenemos a TNF, TNF-alfa, que es una citoquina proinflamatoria que activa además esta señalización, que es la primera señal, o señal 1 o señal priming, como se le suele llamar. Por lo cual, tenemos ya dos puntos de vista en el cual por este sistema puede ser generado, activado, desde la primera señal, en donde 12 factores de transcripción para poder generar más citoquinas proinflamatorias. Además, tenemos las DAMPs, que son los patrones moleculares asociados a daño. Esa es la forma en que se activa este sistema, por ejemplo, cuando tenemos un daño tisular. Uno de los DAMPs, estos patrones moleculares asociados a daño, es el ATP. El ATP no es solamente una moneda de cambio energético que nosotros podemos utilizar a través de nuestro sustrato, o sea, podemos generar a través de nuestro sustrato energético, sino que además es un ligando que puede activar señales a nivel intracelular. Entonces, tenemos este complejísimo sistema que en verdad es bastante más sencillo, no se asusten si no entienden mucho de este cuadro, sino que lo vamos a ir desglosando. Ya tenemos la primera parte, que es la señal priming, que induce factores de transcripción como lo es NF-kappa beta, que migra al núcleo y genera el proceso para poder generar estos citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, como había mencionado, el ATP. El ATP es una molécula señalizadora a nivel intracelular. Por lo tanto, acá se genera la segunda señalización que nosotros conocemos como activación. Entonces, tenemos la primera señal donde nosotros generamos los componentes para poder desarrollar estas citoquinas proinflamatorias y además tenemos esta señal 2 que activa este sistema. ¿Y cuál es la gracia de este sistema? Que tenemos al inactivo NRP3, que son estas moléculas que nosotros podemos encontrar de trabajo, que están separadas entre sí. Entonces, cuando los componentes están ya generándose a través de la señal 1, necesitamos una señal 2, que esta señal 2 puede ser derivada por ATP, puede ser también por especies reactivas de oxígeno, como la gran mayoría puede saber, las personas que tienen obesidad tienen una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, ya sea por una disfunción mitocondrial y a través por una producción en nivel citoplasmático. Entonces ya tenemos dos puntos en el cual este sistema se activa, que sería ATP a través de una como señalización de daño, y tenemos esta disfunción a nivel de organelos de la célula, como lo es la especie reactiva del oxígeno. Además, como ven, las mismas citoquinas que acá nosotros podemos ver eh, también activan la señal 1. O sea, es decir, las mismas citoquinas que se liberan a través de las células del sistema inmune y también de los adipocitos vuelven a activar
el mismo sistema. Por lo tanto, acá tenemos un loop positivo en donde hay un efecto podría ser autocrino y paracrino. La finalidad de este sistema es producir la llamada interleuquina 1 beta, que es liberada a través de un poro que se libera esta interleuquina 1 beta, que se llama gatermina D. Hay estudios que demostraron que la gatermina D es un poro necesario a nivel de los tejidos, tanto a nivel adiposo como el sistema inmune, para poder liberar esta citoquina proinflamatoria, porque bloquearon este poro que se forma a través de la activación del inflamosoma, de este complejo multiproteico, y no vieron liberación de interleuquina. Entonces, este es un poro relevante que se genera la liberación de esta citoquina proinflamatoria y que está inducida por ATP, ROS, daño intracelular y todas las señalizaciones que habíamos comentado. Entonces, nos vamos a enfocar, porque hay muchas células citoquinas que son de índole inflamatorias, pero nos vamos a enfocar en la que produce este sistema NLRP3 inflamosoma, que es la interleuquina 1 beta. La interleuquina 1 beta es un péptido que tiene la función de ser proinflamatorio. Además, la interleuquina 1 beta se asocia al desarrollo de fiebre. Nosotros cuando tenemos activación de este sistema por un agente extraño como un patógeno, se empieza a liberar interleuquina 1 beta y la interleuquina 1 beta se asocia al desarrollo de fiebre. Además, la interleuquina 1 beta también se ha asociado con el desarrollo de fibrosis a nivel tisular, es decir, se reemplaza el tejido que puede ser funcional por tejido fibrótico está dañado, que el tejido inicial estaba dañado para poder reparar esa zona, pero el tejido fibrótico no es funcional, por lo tanto, toda la función que estaba desarrollando el tejido inicial se pierde. Y la forma que tiene este interleuquina 1 beta de poder generar esta señalización intracelular es a través de su receptor de membrana que es de tipo 1 y acompañado de su correceptor. Entonces genera una señalización intracelular que es mediada por MIR88, que es una proteína de andamiaje que hace que se genere esta señalización intracelular generando, generando factores de transcripción para poder desarrollar más componentes de células proinflamatorias como lo es la misma prointerleuquina. Es decir, y es liberada a través de este poro de gatermina D. En resumen, la interleuquina 1 beta genera también más interleuquina 1 beta a través de un proceso de luz positivo. Y también se ha visto que este receptor de tipo 1 que está en la interleuquina 1 beta se encuentra en los adipocitos. Y esta citoquina proinflamatoria se asocia además con enfermedades autoinmunes como lo es la artritis reumatoide, que actualmente se trata a nivel clínico con un antagonista de esta interleuquina 1 beta, que simplemente es un análogo del péptido, pero que la diferencia es que no genera señalización intracelular, se bloquea. Pero ya tenemos un panorama que podría ser la inflamación crónica y cómo se podría estar desarrollando a nivel intracelular, pero cómo esto podría estar afectando la señalización de insulina. Para poder entender esto de mejor manera, hay que ver cómo se genera la señalización intracelular de insulina. Primero tenemos la insulina, que es liberada por las células beta pancreáticas y a nivel sistémico. Esta insulina llega a su receptor que tiene una actividad intrínseca de tirosina, de quinasa tirosina, en la cual se genera una autofosforilación. Al generar esta autofosforilación, eh, empiezan a migrar hacia la membrana citoplasmática, como lo es el sustrato receptor de insulina de tipo 1, y se generan fosforilaciones intracelulares, como lo es en tirosina 606 y en tirosina 628. Esta fosforilación comienza a generar una cascada de señalización que sigue consecutivamente siendo fosforilaciones en ciertos tipos de residuos y tiene como finalidad la translocación de estas vesículas. Son vesículas que contienen transportadores de glucosa, específicamente de tipo 4. Entonces, cuando se genera la activación de este sistema a través de esta insulina, estas vesículas migran hacia el túbulo T, que el túbulo T es una característica propia del músculo esquelético, que son estas invaginaciones, estos surcos al interior del tejido, que donde se produce la mayor captación de glucosa. Por eso tenemos esta característica de patrón estriado que tiene el músculo esquelético debido a que gran
porcentaje, el 80-90% de la morfología del músculo esquelético son estos túbulos T, estas invaginaciones que se producen hacia el interior del tejido. Al momento que estas vesículas de GLUT4, o sea, contienen GLUT4, migran a la membrana, se produce la mayor captación de glucosa. Nosotros tenemos dos sistemas para poder captar glucosa a nivel de músculo esquelético. Tenemos GLUT1 y GLUT4. GLUT1 se expresa constitutivamente en la membrana, está constantemente haciendo captación de glucosa, pero es bastante poco. Entonces, sí, que sí o sí el músculo esquelético requiere de la insulina para poder generar una mayor captación de glucosa a través de estos transportadores de tipo 4. Entonces, usualmente los investigadores se centran en la investigación de cómo se produce esta activación o inhibición de esta señalización intercelular. Específicamente, las más investigadas son este IRS1, este sustrato receptor de insulina de tipo 1 y sus fosforilaciones, y AKT, con su fosforilación en serina 473 y en tirosina 308. Entonces, estos dos son dos nodos metabólicos relevantes para la señalización de insulina. Entonces, podemos entender las fosforilaciones de una manera más sencilla como un interruptor, en el cual la insulina lo que hace es prender este interruptor para que se genere la captación de glucosa, y hay otras señales que apagan esta señalización, o sea, apagan este interruptor. Por lo cual, ¿cómo podría estar la interleuquina 1 beta afectando esta señalización de insulina? ¿Cómo podría estar generando este apagón del interruptor? ¿Qué es lo que ha visto, qué es lo que nos sugiere la evidencia? La evidencia nos sugiere de que interleuquina 1 beta disminuye esta fosforilación en sustrato receptor de insulina tipo 1 y AKT. Esto es un estudio que se realizó en células adipositarias, en el cual ellos incubaron, o sea, dieron una cierta concentración de interleuquina 1 beta, que ahí lo podemos ver, son en nanogramos por ml, 10 y 20. Y ellos lo que vieron fue que la fosforilación en tirosina 606, como lo habíamos comentado anteriormente, disminuye a concentración dependiente, o sea, es decir, a mayor concentración de interleuquina 1 beta, la fosforilación, el switch on, este interruptor prendido, disminuye a mayor concentración de interleuquina 1 beta. Además, estos investigadores también vieron que en la fosforilación de AKT se genera esta disminución de este switch on, por lo tanto, a concentración dependiente de la interleuquina 1 beta. Y esto lo quisieron medir en dos tipos de células de adipocitos. Por lo tanto, vieron que ambas tipos de células de adipocitos se generaba una disminución de la fosforilación de estos nodos metabólicos relevantes para la señalización de insulina. ¿Y cómo dijeron ya? Existe una disminución de la fosforilación de estos nodos metabólicos, y lo que fueron a ver fue la utilización de un análogo de glucosa. Ellos fueron a ver cómo captaban glucosa estas células adipositarias, y ellos vieron que también sucedía lo mismo que sucedía con la fosforilación a dosis dependientes de 10 y 20 nanogramos. Disminuía la captación de glucosa de estas células en ambos tipos. Entonces, esto nos deja la respuesta de que la interleuquina 1 beta disminuye la señalización de insulina. Pero solo disminuye la señalización de insulina, solamente genera esta disminución, genera menor activación de este switch on. No. Además, la interleuquina 1 beta disminuye la abundancia proteica de sustrato receptor de insulina de tipo 1 y GLUT4. Es decir, aparte de que nosotros tenemos más interruptores apagados, tenemos menos interruptores, tenemos menos capacidad de poder generar este switch on. ¿Y cómo lo quisieron ver estos investigadores? Lo que ellos fueron, el experimento muy similar a lo que había comentado anteriormente. Ellos utilizaron interleuquina 1 beta y vieron cómo era la abundancia proteica, cuánta cantidad de proteína específica de estos nodos metabólicos se encontraba en estas células. Ellos vieron que sí existe una disminución de la abundancia proteica de sustrato receptor de insulina tipo 1, PI3 quinasa, que también es la parte de la señalización de insulina, y de GLUT4, o sea, disminuye también la cantidad de estos transportadores de glucosa de tipo 4. Y además vieron que
también existe una disminución de la fosforilación de AKT en base al estímulo de interleuquina 9 beta. Entonces, interleuquina 9 beta es capaz de afectar la señalización de insulina, tanto a nivel de las fosforilaciones, estos interruptores, y también de la masa proteica. Hay menor cantidad de estos interruptores para poder ser activados. Por lo tanto, interleuquina 9 beta es un mediador proinflamatorio que sí favorece la resistencia a la insulina. Pero, ¿qué se ha visto en otros modelos celulares? Acá, esto es un modelo celular de mioblasto, músculo, C2C12 específicamente, y ellos quisieron ver, otros investigadores quisieron ver qué es lo que sucedía con la interleuquina 9 beta en base a este tipo de señalización. Y ellos utilizaron el mismo experimento, esta captación de glucosa a través de este análogo de glucosa que es 2-BNDG, y ellos vieron también que existe una disminución de la captación de glucosa de estas células musculares en base a la concentración de utilización de interleuquina 9 beta. Y además, la interleuquina 9 beta disminuye la expresión de este nodo metabólico relevante como lo es el sustrato receptor de insulina de tipo 1. Entonces, interleuquina 9 beta es capaz de afectar la señalización de insulina en línea celular de músculo esquelético como lo es la C2C12. Además, otros investigadores como Kim en el año 2010 quisieron ver qué es lo que sucedía con la dieta alta en grasa. Si afectaba o no estos tipos de señalización, tanto de esta inflamación crónica, estos factores, estos receptores de la inflamación crónica, como de la señalización de insulina. Y ellos vieron que la dieta alta en grasa aumenta la cantidad de receptores de interleuquina 9 beta en el músculo esquelético. Esto ya es músculo esquelético específicamente de un modelo de C57 animal. Esto quiere decir que la dieta alta en grasa no solo comienza a liberar mediadores proinflamatorios como lo es la interleuquina 9 beta, sino que además a nivel del músculo esquelético nosotros tenemos más cantidad de receptores para poder generar esa señalización de estos mediadores proinflamatorios. Entonces, no solamente del receptor, sino de los componentes internos de la señalización intracelular de la interleuquina 9 beta. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos un panorama bastante grave desde el punto de vista de la generación de la señalización de estos mediadores proinflamatorios, porque no solo tenemos este aumento de citoquinas proinflamatorias, sino que además se aumenta la señalización de estas citoquinas proinflamatorias. ¿Y qué sucede en el músculo esquelético? Vimos qué es lo que sucedía con un tejido insulinosensible como los adipocitos y en líneas celulares de músculo esquelético. Pero acá, en Jorquera, este paper es de hace una semana y media, está salido del horno, utilizaron la técnica de cultivo de fibras musculares, es decir, tomaron el músculo esquelético y sacaron las fibras de este músculo esquelético y vieron qué es lo que sucedía con un mediador metabólico como lo es el ATP que habíamos hablado anteriormente. Es decir, ellos se quisieron preguntar, ¿el músculo esquelético tiene la capacidad de poder desarrollar células del sistema inmune como lo es interleuquina 9 beta? Porque habíamos visto anteriormente que tanto macrófagos como tejido adiposo tienen la capacidad de poder liberar estas células proinflamatorias. Pero el músculo esquelético tendrá la misma capacidad. Ahora lo vamos a ver. Acá lo que quisieron ver fue que lo mismo que los investigadores anteriores utilizaron este análogo de glucosa 2-MNDG y vieron que las dietas alta en grasa afectan directamente a la captación de glucosa. ¿Debido a qué? Acá en los cuadritos que tenemos plomos podemos ver que la señalización de insulina cuando es utilizada la insulina es muy alta. Acá solamente se utilizó insulina en esa barra. Posteriormente utilizan ATP y disminuye la captación de glucosa. Entonces, es decir, el ATP podría estar afectando negativamente la captación de glucosa en estas fibras de músculo esquelético. Y posteriormente vieron que la utilización de insulina y ATP tampoco generaba la señalización de insulina adecuada. Posteriormente, lo que se hicieron ver fueron qué es lo que sucedía con animales que eran dieta alta en grasa. Y ellos vieron que la utilización
de insulina solamente en animales que fueron alimentados de dieta en grasa no generaba la misma respuesta que se generaba en un animal que estaba alimentado con dieta normal. Entonces, esto deja ya la interrogante de poder decir, el ATP podría estar induciendo señalización que inactive la señalización de insulina. Y ellos lo que quisieron utilizar fue un inhibidor, un bloqueador de ATP que está ahí señalado como CBX, que es carboxolona. Y ellos vieron que se recupera parcialmente esta captación de glucosa de estas fibras musculares en estos animales de dieta alta en grasa, pero no se recupera totalmente como lo es en dieta normal. Además, vieron qué es lo que sucedía con la liberación, la generación de citoquinas proinflamatorias en estas fibras de músculo esquelético cuando eran animales alimentados con dieta alta en grasa. Y ellos lo que ven es que tanto interleuquina 1 beta, interleuquina 1 6 y TNF-alfa podría estar aumentado. Entonces, esto de entender que el músculo esquelético también podría tener el componente que habíamos estado hablando anteriormente. O sea, puede ser un tejido que podría estar liberando células proinflamatorias. Por lo tanto, tendría un rol dentro del sistema, dentro de nuestra protección frente a patógenos o agentes extraños, ese sistema inmune. Pero lo que ellos quisieron ver dilucidar es qué pasaba si nosotros bloqueamos el ATP en estas fibras de músculo esquelético que fueron alimentadas, estos animales que fueron alimentados con dieta alta en grasa, y se recupera, disminuye, por ejemplo, la generación de interleuquina 1 beta en estas células, en estas fibras de músculo esquelético al utilizar este bloqueador de ATP. También pasa con interleuquina 1 6, que son las barritas celestes azules. Además, se genera un aumento de interleuquina 1 10, que es una citoquina que se libera a nivel de músculo esquelético que tiene características antiinflamatorias y también disminuye la generación de TNF-alfa. Entonces, acá nos deja el panorama de que el músculo esquelético también tiene un rol relevante en la contribución de poder generar este síndrome o este estado de inflamación crónica de bajo grado. Y esto está representado en este cuadro, resumen, en el cual en una dieta normal, el ATP es liberado a través de un canal a través del canal que es llamado de panexina 1. Además, se genera la señalización intracelular a través de sus receptores que son P2, específicamente P2X, generando acciones fisiológicas a nivel intracelular. Pero cuando se genera una dieta alta en grasa, nosotros nos encontramos con mayor cantidad de liberación de ATP al medio extracelular a través de una mayor cantidad de estos canales de panexina tipo 1. Por lo tanto, vamos a tener mayor señalización intracelular que va a inducir esta generación de células proinflamatorias que podrían estar afectando a la señalización de insulina. Entonces, acá tenemos tres panoramas en el cual nosotros nos encontramos con este adipocito hipertrofiado que es disfuncional, que contiene este componente para poder liberar citoquinas proinflamatorias. Además tenemos los propios macrófagos que sí se sabía de primera instancia que tenían este componente, pero tenemos el músculo esquelético que podría estar liberando estas citoquinas proinflamatorias a través de este componente que también podría tenerlo internamente. Entonces, esto nos deja varias interrogantes adicionales del que podemos señalar como el ejercicio físico. Por ejemplo, el ejercicio físico se ha dilucidado de que las personas que realizan actividad física o ejercicio tienen mayor respuesta inmune, o sea, tienen mayor capacidad de poder combatir o de poder disminuir los efectos de algún agente extraño como un patógeno o un microorganismo. Y esto podría estar dado por este sistema que nosotros tenemos a nivel de músculo esquelético. Es decir, el músculo esquelético podría estar ayudando a la inmunocompetencia. Por lo cual, cuando nosotros realizamos ejercicio físico, se genera esta liberación de citoquinas proinflamatorias del músculo esquelético, generando una migración de células del sistema inmune a tejidos periféricos como lo es él. Por lo tanto, la inmunocompetencia que nosotros podríamos tener a través del ejercicio físico es mucho mayor a través de este sistema que se podría estar generando. Ahora, destacar que el último estudio se hizo con una técnica de laboratorio que es bastante interesante, que es también la que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, que es la cual nosotros tomamos el músculo esquelético y hacemos un cultivo de fibras musculares. Entonces, el músculo esquelético nosotros tratamos de
separarlo sin dañar las fibras musculares que nosotros podemos encontrar en este músculo esquelético. Entonces, cuando nosotros utilizamos una degradación tanto enzimática como mecánica, la enzimática la hacemos con colagenasa. Colagenasa es, como saben, el músculo esquelético está envuelto en distintas partes del tejido conectivo, epimicio, primicio, endimicio. Entonces, la colagenasa lo que va a hacer es degradar este tejido conectivo para poder separar estas fibras del músculo esquelético. Y a nivel de microscopio se ve de esta manera. O sea, vemos una especie de fideítos, por decirlo de alguna manera, en el cual ya están separadas las unidades como de fibras del músculo esquelético. Y a nivel del microscopio confocal, nosotros podemos verla con una resolución mucho más aumentada, en el cual nosotros las marcamos a nivel de la membrana para poder evaluar si se encuentra o no algo en esta fibra del músculo esquelético, y además se genera una tinción de los núcleos a través de TAPI, que es un marcador nuclear que está de color azul. Entonces acá podemos ver cómo la fibra muscular tiene su patrón estriado y además los multinúcleos que nosotros podemos encontrar en la fibra del músculo esquelético cuando está ya madura. Por lo tanto, esto es bastante interesante porque esta es una de las formas o las técnicas que nosotros tenemos para poder evaluar qué sucede a nivel del músculo esquelético. Esta técnica es bastante interesante porque no es el modelo fisiológico propiamente tal, pero se podría acercar, ya que estas fibras del músculo esquelético mantienen su funcionalidad. Si nosotros las electroporamos para poder a una cierta frecuencia, estas fibras musculares se contraen. Además, siguen liberando citoquinas proinflamatorias, como el estudio de Jorquera que había mencionado anteriormente. Por lo tanto, es un modelo bastante atractivo para poder estudiar qué sucede, cuáles son los fenómenos que podría estar sucediendo a nivel de músculo esquelético. Ahora, nosotros vimos que este desarrollo de esta señalización intracelular debido a este switch on o switch off que se estaría generando en la señalización de insulina, nosotros tenemos una inhibición de, por ejemplo, la señalización intracelular en el sustrato receptor de insulina tipo 1. Además, si nosotros tenemos inhibición tanto de ese nodo metabólico importante, la señalización posterior que nosotros podríamos tener en, en el efecto de la acción de la insulina se va derivando hacia sus otros componentes de la vía intracelular. Por lo tanto, no tendríamos esta generación de la translocación de PI3 quinasa, de PI3 quinasa hacia la membrana plasmática, en el cual lo que hace PI3 quinasa es catalizar una reacción en que transforma fosfolípidos de membrana de PIP2, este fosfatidil-inositol difosfato, en PIP3. PIP3 es reconocido por PDK1. PDK1, al haber mayor cantidad de PIP3 al interior de la membrana plasmática, migra también y lo que hace es fosforilar a AKT, específicamente en tirosina 308. Y AKT lo que hace es fosforilar en tirosina 642 al sustrato de AKT, de peso molecular 160 o AS160, por lo cual se genera esta migración, esta activación de estas vesículas que contienen GLUT4 hacia los túbulos prioritariamente para poder generar la captación de glucosa. Entonces, para poder resumir un poco lo que se había hablado anteriormente, esta señalización intercelular que nosotros podemos encontrar a nivel de las citoquinas, que anteriormente habíamos hablado, a través de su receptor de su proteína andamiaje MID88, se comienzan a activar ciertas quinasas, como había mencionado también, estos interruptores que podrían estar desactivando la señalización de insulina, o sea, este switch off, como lo es IKK. IKK es un complejo de quinasas que podría estar incidiendo directamente en la inhibición de sustrato receptor de insulina de tipo 1. Además, tenemos otras quinasas que son conocidas como las yunquinasas, que podrían también estar fosforilando en lugares que no son propiamente tal de la señalización de insulina, como son las fosforilaciones de tirosina. Específicamente, estas quinasas podrían estar fosforilando residuos de serina, no de tirosina. Además, aún se desconoce cuáles podrían ser los efectos de los genes inflamatorios sobre la señalización de insulina que podría estar generando este evento en el cual se genera por la acción de estas citoquinas proinflamatorias, inhibiendo, por lo tanto,
toda la señalización de insulina, evitando que se genere la translocación de estas vesículas de CLUS4 hacia la membrana plasmática. Entonces, para poder englobar toda esta señalización, nosotros tenemos una condición normal en la cual nosotros nos encontramos con el receptor de insulina que genera una señalización a través de su ligando, que es la insulina, y genera una señalización intracelular que produce la translocación de los GLUS4 para que pueda entrar la glucosa a nivel intracelular. Y acá nosotros tenemos este componente, este complejo multiproteico de lo que es el inflamosoma, que no está ensamblado, está separado dentro de sus componentes, por lo cual no podría estar incidiendo en la señalización intracelular. Pero cuando tenemos una condición de insulinoresistencia, se genera esta producción de citoquinas proinflamatorias, en la cual la señalización intracelular para poder producir estos factores de transcripción, como lo es la formación, el ensamblaje de estos componentes del inflamosoma, que es el NRP3, podría, todavía se desconoce, estar incidiendo en la señalización de la cascada de señalización intracelular de insulina. Además, la señalización que se genera a través de la producción de este complejo multiproteico es a través de la liberación de estas citoquinas como interleuquina 9 beta, que hasta el momento no se conoce muy bien el mecanismo por el cual podría estar afectando de manera negativa a la señalización de insulina. Por lo tanto, esto es eh, un, un organismo, o sea, perdón, un sistema en el cual todavía quedan muchas cosas que clarificar debido a que se conocen los efectos como los trabajos que habíamos mencionado anteriormente, pero específicamente cómo se produce este efecto, a través de qué componente exactamente, qué señalización, qué fosforilaciones, qué producción de otras citoquinas podrían estar afectando a la señalización intracelular de insulina. Aún queda mucho por trabajar, pero ya que tenemos un panorama bastante desolador en base a la inflamación crónica de bajo grado y cómo esta podría estar afectando la señalización de insulina, cómo el ejercicio podría estar ayudando a revertir este estado. Primero, el ejercicio físico, como bien sabemos, disminuye primero este tejido adiposo, tanto visceral como subcutáneo. Por lo tanto, tendríamos menos producción de citoquinas proinflamatorias por parte de este tejido, menor producción de proteínas quimiotrayentes de monocitos, o sea, menor activación, por lo tanto, de células del sistema inmune que podrían estar, además, induciendo a la liberación de más citoquinas proinflamatorias. Pero por otro lado, el ejercicio físico tiene componentes que son independientes de la señalización de insulina. Por ejemplo, a través de la contracción, a través del ejercicio físico, existe un remodelamiento de los filamentos de actina que provocan la translocación de estas vesículas que contienen los transportadores de glucosa de tipo 4, como lo es RAC1. Además, en una charla anteriormente que había sucedido en el Congreso, el ejercicio físico, por ejemplo en la hipertensión, ayuda a aumentar los niveles de óxido nítrico, que es un vasodilatador, pero el óxido nítrico también es un mediador es un mediador intracelular. Por lo tanto, el óxido nítrico podría estar generando una señalización intracelular que podría estar generando la translocación de las vesículas de CLUS4. También el muy conocido AMPK a través del ejercicio de resistance, de aeróbico. Por lo tanto, existen distintas maneras de la cual la señalización podría estar afectando de manera negativa, pero el ejercicio físico, a través de otro tipo de señalización que son independientes de los mecanismos anteriormente vistos de insulina, podrían estar ayudando a poder mejorar este sistema, a la par que nosotros disminuimos tanto los componentes que generan esta inflamación crónica de bajo grado, como lo es el tejido adiposo, y la generación de la infiltración de estas células del sistema inmune que nosotros tenemos a nivel del tejido adiposo, como el músculo esquelético. Entonces, en resumen, para poder tener una visión mucho más amplia de lo que se está generando hoy en día en base a la inflamación crónica de bajo grado y lo que podría estar generando a la señalización de insulina, es que la interleuquina 1 beta en adipocitos disminuye su señalización. Además, la interleuquina 1 beta, específicamente su receptor, nosotros la podemos encontrar en el músculo esquelético. Y que además esta está aumentada cuando se produce una dieta alta en grasa.
Además, la interleuquina disminuye la captación de glucosa en un modelo celular de músculo esquelético. Y acá tenemos la frontera del conocimiento en el cual nosotros no sabemos actualmente qué es lo que podría estar produciendo la interleuquina 1 beta en un modelo que podría ser más cercano a lo fisiológico como lo es el cultivo de fibras de músculo esquelético. Por lo tanto, acá hay muchas preguntas que responder, existen muchas interrogantes que aún no han sido dilucidadas, queda bastante trabajo para poder generar un tipo de tratamiento posteriormente, como lo es actualmente la artritis reumatoide. Lamentablemente, si bien este es un sistema que aproximadamente se podría estar dilucidando de mejor manera, uno de los cuestionamientos que se suele hacer en base a cómo disminuir los efectos de esta inflamación crónica de bajo grado es a través de la inhibición de estos receptores. El problema es que, como habíamos mencionado anteriormente, la interleuquina 1 beta es parte de nuestro sistema inmune. Por lo tanto, si yo evito la señalización intercelular de una célula que de índole proinflamatoria, yo podría estar generando la inhibición de una característica de protección a nuestro sistema, como podría estar generando el músculo esquelético a través del ejercicio. Entonces, es bastante complejo de poder decir, ya, no es algo que nosotros digamos que eliminamos parte del sistema y posteriormente utilizamos este tratamiento, sino que tiene que ver, es un sistema mucho más complejo del cual todavía falta mucho que descubrir. Ahora, esto es una especie de bonus en el cual, ¿por qué le hablé tanto? Porque ha sido tan característico este sistema, este complejo del inflammasoma NRP3, debido a que en los últimos 2 años ha tenido una relevancia súper característica en lo que es la enfermedad del coronavirus. El coronavirus, como mencionamos anteriormente, es un patógeno, por lo tanto, este patógeno tiene la capacidad de poder activar la señalización intracelular que nosotros tenemos a través de las células del sistema inmune, de los adipocitos y también del músculo esquelético, como se los mostré anteriormente. Entonces, se genera la señalización intracelular, se activa este complejo multiproteico inflamosoma y se empiezan a producir estas citoquinas proinflamatorias de nivel exacerbado por efecto de este virus. Y se genera este daño de tejido a través de la fibrosis que podría estar induciendo la interleuquina 1 beta, esta citoquina proinflamatoria, pero que el ejercicio, al parecer, la evidencia sugiere que podría estar bloqueando la activación de este complejo. Aparte de que nosotros tenemos la producción de citoquinas, estas mioquinas, que son de índole antiinflamatoria, como lo es interleuquina 10 e interleuquina 37. Por lo tanto, no es de extrañar que artículos que mencionan que las personas que contienen obesidad podrían tener un mayor efecto de este patógeno, debido a que ya tienen un nivel basal más alto de producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, cuando al momento de llegar el virus, se produce una producción muy exacerbada de estas citoquinas proinflamatorias, se genera daño de tejido como a nivel pulmonar y se generan las consecuencias que ya conocemos todos. Entonces, el ejercicio físico está demostrado que puede tener una característica protectora a la hora de poder generar estas señales intracelulares a través de la generación de estas mioquinas, a través de la activación de AMPK, que actualmente no se sabe qué podría estar generando a nivel de la C2, que es el receptor por el cual se conoce que el coronavirus puede entrar a la célula. Bueno, dar las gracias a mi laboratorio, que me abrió las puertas y me ha enseñado actualmente todo lo que puedo realizar en el laboratorio. Y a la doctora Paola Llanos, que es mi directora y actual tutora de tesis, en el cual todos los días le agradezco todo lo que sé y le mando saludos a todos mis compañeros de laboratorio y a nuestros colaboradores también que se encuentran en los trabajos que anteriormente les mostré. Y me gustaría poder terminar con una reseña que es bastante como novedosa, incluso hasta polémica para algunas personas. Todos conocen, siempre me gusta terminar las presentaciones con algún tipo de dato. Todos conocen esta pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina que se le llama La creación de Adán. Pero tuvieron que pasar casi 500 años, esta fue creada alrededor de los 1505, y en el año 1990 un médico, Frank Lin, se empezó a dar cuenta de algunas características que tenía la figura de Dios, en el cual dijo, mira, esto parece ser que es un corte sagital de un encéfalo, y de hecho está publicado
de que al parecer Miguel Ángel, conocido artista y además anatomista, podría haber dejado algunos compendios anatómicos en sus ilustraciones y quizá haber dejado algún mensaje oculto, que quizás el don divino no proviene de un ser superior, sino que de nuestras propias mentes. Muchas gracias, quedo a disposición de los moderadores y de la audiencia. Muchas gracias, Cristóbal. Tremenda presentación de un tema muy interesante y que quizás se correlaciona con toda esta pandemia que estamos viviendo y con los niveles de obesidad que se viven en nuestro país. Aquí nos surgen unas consultas y básicamente hay una consulta con respecto a diferenciación de género. ¿Los hombres contamos con más problemas de inflamación que las mujeres? Curiosamente, primero hay que tener la disposición del almacenamiento de tejido adiposo. Por ejemplo, se sabe que las mujeres tienden a acumular mayor tejido adiposo por una característica biológica, porque piensan que son las mujeres las que tienen hijos. Por lo tanto, necesitan este reservorio energético para poder sobrellevar de buena manera la gestación de lo que son los futuros hijos que van a tener. Por lo tanto, usualmente las mujeres tienden a tener un mayor desarrollo de inflamación crónica de bajo grado, pero los hombres suelen ser peor respondedores a esta inflamación de crónica de bajo grado. Por lo tanto, quizá hay algún efecto de hormonas de tipo de género que aún no están del todo clarificadas y el efecto cardioprotector que podría estar generando el ejercicio. Por ejemplo, se ha escuchado últimamente estos obesos o personas que tienen un alto índice graso, pero que entrenan. Y al parecer el ejercicio, solo el ejercicio podría estar generando un efecto protector a pesar de tener una cantidad de tejido adiposo bastante elevado por estas características que había mencionado anteriormente, debido a que el ejercicio físico primero tiene componentes que son independientes de la vía de la insulina, o sea, puede captar solamente por el hecho de hacer ejercicio insulina en el músculo, o sea, glucosa en el músculo esquelético. Además se genera la liberación de esta citoquina, mioquinas, que son de índole antiinflamatoria, además de la inhibición de este sistema, de este complejo multiproteico. Por lo tanto, y hay factores genéticos que también podrían estar influyendo. Ahí el profesor Enzo puede que tenga alguna idea mucho más clara, pero los sujetos se comportan, si bien de una manera de tendencia entre ellos, pero cada sujeto individualmente puede afectar de manera muy diferente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el virus? Hay personas que no responden al virus, son vectores, pero hay otras que desarrollan una infección fatal. Cristóbal, ¿existirá alguna terapia que regule la sobreexpresión de la interleuquina 1 beta en caso del problema que sea la sobreexpresión, algo con RNA de interferencia? Sí, sí, actualmente se ha intentado probar distintos tipos de mecanismos en el cual se puede inhibir la producción de interleuquina beta, como lo es exactamente un ARN de interferencia. Pero también actualmente, por ejemplo, a nivel clínico, existen dos tipos de tratamiento. Está anakinra, que se utiliza en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene la característica de que es la liberación exacerbada de esta citoquina proinflamatoria que es interleuquina 9 beta. Entonces las personas se inyectan esta anakinra, que es un análogo, un péptido que tiene la misma morfología molecular que tiene la interleuquina 9 beta, pero no genera la señalización intracelular. Y también hay otro que es canamicumab, que también es un análogo de interleuquina 9 beta, pero la diferencia es que anakinra tiene un efecto de muy corta duración, que es un efecto diario, está descrito. Y canamicumab es un efecto también que tiene un efecto mucho mayor a largo plazo. Pero existe un problema bastante serio a la hora de poder tratar la interleuquina 9 beta. La interleuquina 9 beta es propia del sistema inmune. Por lo tanto, al inhibir la producción, tanto a nivel transcripcional como a nivel de la generación del citoplasma a través de los ribosomas, eh, estoy quitándole la capacidad a nuestro sistema de poder protegernos frente a patógenos y a daños. Entonces es un sistema que en el cual, por un lado, cuando nosotros tenemos una alimentación balanceada y hacemos ejercicio, nos protege de muy buena manera a través de esta inmunocompetencia que se podría estar generando por esta liberación de estas citoquinas proinflamatorias. Pero cuando nosotros tenemos un sistema, un organismo que está sedentario y tiene un exacerbado consumo de macronutrientes, se genera el otro lado.
exceso de liberación de esta interleuquina que podría estar inhibiendo señalización de la insulina, que podría estar afectando directamente al desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, es dicotómico, es muy difícil de poder visualizar cómo lo tomo. Por un lado, por el otro, puedo inhibir esta señalización a través de una red interferente, pero dejo a la persona incapaz de poder reaccionar ante un patógeno externo o a un daño. Porque nosotros cuando hacemos ejercicios físicos, nosotros generamos micro daño a nivel muscular. Se genera la liberación de ATP, por ejemplo, que podría estar induciendo la liberación de esta interleuquina 9 beta que lleva a células del sistema inmune a recuperar, a reparar estas células. Por lo tanto, es bastante complejo de poder tomar, decir ya, lo inhibo, pero dejo varias cosas al debe. Agradecerte nuevamente por tu participación en el Congreso y por la tremenda charla y exposición. Agradecer a FISIC y a Vanessa por la invitación y que ha sido un congreso extraordinario.